Albina Nuri. Detrás de la puerta entornada, la vecina. El lugar que Kevin alquilaba era, como se dice, para llorar. Estaba situado en una casa de 2 pisos de estructura de madera, donde cada piso tenía 4 apartamentos con servicios parciales, como dijo la mujer que le alquiló este palacio. La parte parcial significaba que no había bañera, pero al menos había un lavabo y un inodoro, por lo cual estaba agradecido. Kevin no podía permitirse un lugar más caro. El salario de un joven especialista recién graduado de la universidad apenas alcanzaba para que no muriera de hambre. Así que, para pagar el alquiler, Kevin tomó trabajos extra. Pero no se desanimó. Tenía grandes planes y no le asustaba el trabajo duro. El pequeño apartamento en el segundo piso era oscuro y descuidado, lleno de muebles viejos y desiguales. La casera se había mudado hacía tiempo a otro lugar con su marido, todavía esperando que el ayuntamiento demoliera el edificio y le diera un nuevo apartamento. Pero el consejo municipal parecía haberse olvidado de la vieja casa. Si cortan el agua, hay una bomba en el patio, dijo la casera, disculpándose, sin poder creer que alguien estuviera realmente dispuesto a alquilar ese lugar. Kevin hizo todo lo posible para hacerlo acogedor, fregó los pisos, desempolvó, lavó las antiguas lámparas y platos, lo venteó, lavó las cortinas, colocó algunos adornos en las esquinas y puso su portátil en la mesita de noche. Se veía algo mejor. «Me instalaré», se dijo Kevin, mirándose en el espejo empañado con una grieta en la esquina, por mucho que lo limpiara. Pasaron los días. Kevin salía temprano, volvía tarde, cenaba y se iba a la cama. Nunca veía a sus vecinos, aunque a veces oía pasos fuera de su puerta o conversaciones en voz baja. Alguien caminaba por el apartamento debajo del suyo y tosía ocasionalmente. Se podía oír algo así como un crujido. Una noche alguien llamó a su puerta, pero para cuando Kevin se levantó para abrir, el visitante ya se había ido. Otra noche, otra vez en medio de la noche, algo crujió y gimió. Kevin saltó de la cama y vio que la puerta del armario estaba ligeramente entornada. Su corazón palpitó, se levantó de un salto, encendió la luz. Daba miedo. Por supuesto. No había nadie en el armario y no podía haberlo. Los muebles estaban tan decrépitos como la casa, la madera se había secado, de ahí los gemidos y las puertas combadas crujían y se abrían solas. Kevin vio a uno de sus vecinos al 5.º día de mudarse. Era una anciana regordeta y de aspecto acogedor con gafas, como una abuela de un cuento infantil ilustrado. «Buenas tardes», sonrió Kevin, «soy su nuevo vecino». «Mucho gusto», le sonrió ella. «¿Qué le trae por aquí? ¿No deberían estar los jóvenes como usted en algún lugar mejor que estas ruinas? Esta casa tiene historia. En realidad me gusta bastante estar aquí». Kevin quería decir algo amable a la anciana. Probablemente había vivido aquí toda su vida, criado hijos. «Bueno, si le gusta». La anciana le dio una palmadita en el hombro. «Está en el segundo piso. Yo estoy en el primero. Me llamo Irene Williams». Se separaron satisfechos el uno con el otro. Pasaron 2 días más y entonces Kevin invitó a su novia Kate a su nueva morada. Ella era estudiante de magisterio de 5.º año, vivía en una residencia universitaria. Los servicios parciales no la asustaron. Kate le regaló a Kevin una manta de felpa como regalo de inauguración de la casa y le aseguró que el apartamento era bastante mono. Pusieron música suave, cocinaron la cena juntos, charlando de esto y aquello, comentando las noticias, sintiéndose como una pareja. Kate se quedó a pasar la noche y en medio de la noche Kevin se despertó porque ella le sacudía el hombro. «¿Qué pasa?» «¿Oyes eso? Alguien está caminando en la otra habitación». Kevin escuchó y efectivamente oyó un arrastrar de pies, unos pasos algo vacilantes y un golpeteo. Parecía que el caminante se apoyaba en un bastón.
Eso no es aquí dentro, es en el pasillo. Debe ser un vecino, alguien caminando con bastón. Intentó tranquilizar a Kate. Vuelve a dormir. Pero ella se revolvió hasta la mañana. Luego le dijo a Kevin que no volvería a pasar la noche allí. Creo que hay un fantasma en tu apartamento. Toda la noche crujidos, suspiros, pasos. Basta ya, lo despidió Kevin cerrando con llave la endeble puerta. La casa es vieja, cruje, suspira, y los pasos, simplemente alguien que no podía dormir. Salieron y vieron a Irene Williams. La joven pareja saludó a la vecina, pero ella no respondió. En cambio, le lanzó a Kevin una mirada furiosa y preguntó, señalando a Kate, ¿qué es eso? No qué, sino quién. Zrenia, respondió Kevin apaciblemente. Kate, mi prometida. ¿Una prometida sin techo? Escupió la vecina. Aquí vivimos gente decente, no traigas a cualquiera aquí. Oiga, ¿qué está diciendo? Zrenia indignó Kevin y Kate se sonrojó. ¿Por qué me insulta? Irene Williams no se inmutó, le lanzó una mirada despectiva y soltó. Una chica decente no pasaría la noche con un hombre antes del matrimonio. Luego se volvió hacia Kevin y siseó. Y yo que pensaba que eras un buen muchacho. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Kate y Kevin plantados en medio del patio. Lo siento, alcanzó a decir Kevin, tiene ideas anticuadas. El ánimo estaba completamente arruinado. Caminaron hasta la parada del autobús en silencio, se despidieron con incomodidad. ¿Qué le pasó a la vieja loca? Zrenia, se preguntó Kevin. Antes, la vecina le había parecido perfectamente normal, incluso dulce. El trabajo estaba ajetreado y el incidente se fue desvaneciendo. Kevin llamó a Kate, se disculpó de nuevo y se reconciliaron, aunque la chica afirmó firmemente que nunca volvería a ir a su casa. Al regresar a casa, entrando en el vestíbulo, Kevin se preparó internamente. No quería toparse con la vecina, pero tuvieron que interactuar. Ni siquiera había cruzado su umbral cuando se oyó un delicado golpe en la puerta. Buenas tardes, dijo la anciana. ¿Está su joven con usted? No, no, espere. Zrenia dijo apresuradamente al ver fruncir el ceño a Kevin. Quería disculparme. No sé qué me pasó. Fue tan grosero, tan incivilizado de mi parte. Estoy avergonzada. No tenía derecho a ser grosera con ninguno de los dos. Por favor, perdóneme. Parecía culpable y desdichada. Kevin no pudo evitar sonreír. Olvidémoslo, está bien. ¿De verdad? La vecina se animó. No está enfadado con la anciana. Kevin le aseguró que no estaba en absoluto enfadado. Entonces Irene Williams le pidió que esperara y un par de minutos después regresó con un plato grande cubierto por una toalla blanquísima. Para su cena, recién horneado, todavía caliente. Cómaselo con salud. No sea tímido. Le gusta la tarta de col. Dicen que la hago sabrosa. En el plato brillaba una tarta dorada, apetitosa, fragante, con una corteza crujiente. Kevin agradeció a la vecina con sinceridad, le aseguró que el malentendido estaba olvidado y prometió devolverle el plato al día siguiente. Cerró la puerta con llave, puso la tarta en la mesita de noche cerca del espejo antiguo y empezó a quitarse los zapatos. Ni siquiera había puesto sus zapatillas en el rincón cuando oyó un estrépito. Kevin gritó, sin poder contenerse, y se dio la vuelta. El plato roto yacía en el suelo, su contenido formando un montón poco apetitoso. Kevin apretó los dientes con frustración. Ni hablar de recogerlo y comérselo. La cena estaba arruinada. Debía de haber puesto el plato demasiado cerca del borde. El plato también lo había roto. ¿Qué le devolvería ahora a la vecina? Probablemente era especial, de su juego favorito. Los ancianos se preocupan mucho por esas cosas. Pasando junto al espejo hacia la cocina para coger la pala y el cepillo, Kevin notó una sombra por el rabillo del ojo.
Durante una fracción de segundo le pareció que una persona estaba de pie en el espejo, una figura alta y oscura, y se giró bruscamente. Imaginación, por supuesto. Nadie allí, qué tonterías. A la mañana siguiente, Kevin vio a Irene Williams en el patio colgando sábanas y toallas deslumbrantemente blancas en un tendedero. Quiso escabullirse para evitar preguntas sobre la tarta y el plato, pero la mujer se dio la vuelta y lo vio. Lo vio y una sombra pareció pasar por su rostro. Miró a Kevin de manera extraña, como si no lo reconociera. Aprovechando su confusión, rápidamente le dio los buenos días, aceleró el paso y casi salió corriendo del patio. Se sintió inquieto todo el día. Sus pensamientos volvían constantemente a donde encontraría un plato similar para devolvérselo a Irene Williams. No quería estropear la relación, tuvo que quedarse hasta tarde en el trabajo, pero Kevin aún llegó a la oficina de correos. Quería enviar un pequeño paquete a su madre en el pueblo. Sonrió, imaginando lo feliz que estaría. Solo faltaban unos minutos para cerrar, pero la empleada se apiadó y accedió a aceptarlo. Ponga la dirección del remitente, le indicó. Kevin, vacilando ligeramente, escribió el nombre de la calle, el número de la casa, y vio cómo los ojos de la trabajadora postal se abrían de par en par. ¿En serio? ¿De verdad vive allí? Sí, alquila un apartamento. ¿Qué pasa? Pero eso es esa casa. ¿Cómo puede vivir allí? No es un palacio, claro, sonrió burlonamente Kevin, pensando que estaba impactada por la vida en una casa ruinos sin servicios adecuados. Pero resultó que no era eso en absoluto. ¿No tiene miedo? Preguntó la mujer en voz baja. Solo y con esa bruja al lado. Solo, Kevin no entendió. ¿Qué quiere decir? La casa está llena de gente. Empezó, pero se detuvo. Por supuesto, Kevin solo había conocido a Irene Williams, pero constantemente oía pasos, voces, golpes. Por la noche, se recordó, pero inmediatamente descartó el pensamiento ansioso. Por la noche, claro, ¿cuándo si no? Prácticamente solo volvía a casa para dormir, pero la casa parecía bien, no abandonada. Las puertas de los apartamentos estaban cerradas, el vestíbulo estaba limpio, había cortinas en las ventanas, no había cristales rotos ni otros signos de deterioro. Se equivoca, dijo Kevin con firmeza. La gente vive en la casa, a veces los oigo. Probablemente son ancianos, no salen mucho, por eso pensó. No. La mujer lo interrumpió. Yo lo sé, todos por aquí lo saben. Es una casa mala. Los inquilinos morían como moscas. Los sacaban con los pies por delante de cada apartamento, excepto del de la bruja. Su casera probablemente también tuvo a alguien muerto allí. Por eso huyó. No viviría allí. ¿Cómo se atrevió a alquilar un apartamento en esa casa maldita? Espere, ¿qué dijo? ¿Bruja? ¿Se refiere a Irene Williams? La mujer frunció los labios. ¿No me cree? Claro que no. Ahora todos son educados e inteligentes. No sé qué hizo, pero todos los que se cruzaron con ella murieron, y sin dejar rastro, unos de ataques al corazón, otros de derrames. Ahora está ahí sentada, una vieja lechuza. Cuidado que no vaya a por usted. Bueno, envié el paquete, pensó Kevin, caminando lentamente hacia su casa. No sabía qué pensar o cómo reaccionar ante esas extrañas palabras. No creía en brujas, por supuesto, pero la idea de que realmente no hubiera nadie más en la casa le daba náuseas. ¿Quién entonces había estado caminando, suspirando, llamando? No, esa mujer estaba equivocada, no podía ser de otra manera. Sin embargo, a medida que Kevin se acercaba a la casa, su determinación flaqueaba. Por primera vez regresaba tan tarde, ya estaba oscuro, las farolas estaban encendidas. Cerca había edificios de apartamentos de 5 pisos y casitas más nuevas,
y cómodas de ladrillo de 2 pisos. Había luces encendidas en muchas ventanas. La casa de Kevin, la única en toda la zona, se alzaba oscura y sombría. Aunque una ventana brillaba con luz amarilla, el apartamento de Irene Williams, la bombilla del vestíbulo también estaba encendida. Kevin sintió miedo. Le daba vergüenza admitirlo, pero no quería ir a casa. Basta ya, como un niño. Zrenia, tal vez la gente se acuesta temprano o ahorra electricidad, pero incluso si realmente no hay nadie, ¿y qué? ¿Qué hay que temer? Kevin caminó hasta el vestíbulo, pero en lugar de entrar, decidió comprobar algo. Había notado unos días antes que una de las ventanas de la planta baja siempre estaba ligeramente abierta. No le había sorprendido mucho. Tal vez la gente la aireaba si estaba cargado. Dio la vuelta a la casa y, acercándose a la ventana, golpeó con cautela el cristal sin esperar realmente oír. ¿Quién es? Nadie preguntó nada. Sintiéndose un poco tonto, Kevin apartó la cortina y echó un vistazo. Estaba oscuro dentro, no podía ver nada, así que encendió la linterna de su teléfono. Sus ojos encontraron una escena de completo abandono. A juzgar por la gruesa capa de polvo en el suelo y los muebles, nadie había vivido en ese apartamento durante muchos años. Kevin retrocedió del cristal, apoyándose contra la pared de la casa. Vale, nadie vivía en ese apartamento, pero todavía quedaban otros 5 apartamentos además del suyo y el de Irene Williams. Debajo de él había inquilinos. Kevin oía pasos, toses, crujidos casi todas las noches. Necesitaba bajar allí y asegurarse de que todo estaba bien. Mejor saberlo con seguridad. Kevin entró de puntillas en el vestíbulo, aunque no sabía por qué se escondía, y se acercó a la puerta debajo de la suya. Levantó la mano para tocar el timbre o llamar, pero entonces vio algo que no había notado antes. El pomo de la puerta estaba sucio, polvoriento. Nadie lo había tocado en años. Los otros pomos estaban exactamente en el mismo estado, excepto el que conducía al apartamento de Irene Williams. El contraste era llamativo. Antes de poder pensar, Kevin empujó la puerta. No estaba cerrada con llave. Entró en el diminuto pasillo. No encendió la luz, usando de nuevo la linterna de su teléfono. El apartamento olía a abandono y humedad. Un abrigo pesado con un cuello marrón oxidado colgaba de un gancho en el estrecho pasillo. Una cocina pequeña y angosta, una habitación un poco más grande casi sin muebles, excepto un armario y una mesa redonda con sillas. Kevin miró al dormitorio y vio una cama, o más bien un bastidor metálico de muelles, ni sábanas ni colchón. Si necesitaba pruebas de que el apartamento estaba vacío, ahí las tenía. Pero ¿quién había estado caminando aquí? ¿Quién había estado tosiendo Y entonces, detrás de Kevin, vino ese mismo crujido que a veces oía por la noche. Se dio cuenta al instante, en un destello, qué podía producir ese sonido, y cubierto de un sudor frío, pensó, esto solo pasa en las películas de terror. Daba miedo darse la vuelta, pero quedarse ahí mientras algo terrible pasaba detrás de él era peor. Kevin giró lentamente la cabeza hacia el sonido. Eso era, en la esquina había una vieja mecedora. Crujido, crujido, gimió mientras se mecía. Por una fracción de segundo, Kevin creyó ver a una persona sentada en la silla, un hombre canoso con gafas y un suéter grueso. Luego la silueta desapareció, dejando solo la silla meciéndose sola. Kevin se tapó la boca con las manos para ahogar un grito y salió disparado del lugar horrible. Creo que hay un fantasma en tu apartamento. Toda la noche, crujidos, suspiros, pasos, había dicho Kate, y ahora Kevin también lo pensaba. Pero los fantasmas, al parecer, no solo habitaban su apartamento, sino toda la casa, cada uno de los apartamentos abandonados. El joven salió al rellano y chocó cara a cara con Irene Williams. «¿No vive nadie en esta casa excepto nosotros?», soltó Kevin sorprendido. La vecina frunció los labios y respondió, «Claro que no, y menos mal.
Aquí vivía gente desagradable y grosera, ahora están muertos. La bombilla del vestíbulo era tenue, la luz apenas penetraba el vidrio sucio. En la luz incierta y débil, la cara de la anciana le pareció desagradable, siniestra a Kevin. Piel cerosa, ojos profundamente hundidos. Su nariz aguileña sobresalía y sus labios parecían más delgados. Ahora, en lugar de una abuelita dulce, una verdadera bruja malvada estaba ante él. Casa maldita, bruja. Vinieron a su mente las palabras de la empleada de correos. De nuevo, incapaz de pensar con claridad, Kevin dijo: los mató a todos sus vecinos, le molestaban con algo, así que usted... Entonces recordó la tarta y la mirada que la anciana le había dado esa mañana. Se dio cuenta de qué era esa mirada. Sorpresa. Kevin exclamó: «Usted también quería matarme a mí. ¿Qué había en esa tarta?» «Sabía que no se la había comido», graznó la anciana. «Se me cayó el plato y usted se sorprendió de que yo estuviera vivo. Menos mal que todos se fueron». La vecina temblaba de rabia. «Patanes maleducados y furcias, eso es lo que vivía aquí. Todos me odiaban, se reían a mis espaldas, eran groseros, y usted resultó igual, aunque al principio pensé, un joven decente, pero ni siquiera se había mudado cuando empezó a traer chicas a casa». La mirada de Irene Williams se volvió astuta. «Si usted hubiera muerto, nadie habría entendido por qué, nadie pudo probar nada. Ni una sola vez lo consiguieron. Soy química y siempre he conocido bien mi oficio». Esto equivalía a una confesión. Kevin quedó atónito, sin saber qué hacer con esa información. La anciana soltó una risita, viendo su confusión, y entonces sucedió algo increíble. La vieja bruja miró a algún lugar detrás de Kevin. Sus ojos se abrieron de par en par y gritó: «¡Tú te has ido! ¡Fuera!». Siguió un estrépito terrible. Por un momento, Kevin pensó que había explotado una bomba, pero luego se dio cuenta. Eran todas las puertas de la casa, probablemente también arriba, abriéndose de golpe a la vez, golpeando contra las paredes, liberando a alguien. La vieja casa se llenó de sonidos, voces, golpes, crujidos, pasos. La bruja giró sobre sí misma, chillando en pánico para que la dejaran en paz. «Están muertos, fuera, lárguense de aquí, déjenme en paz». Ella veía claramente algo o a alguien que Kevin no podía ver, y esas visiones la aterrorizaban hasta la muerte. Kevin entendió claramente. El plato con la tarta no se había caído simplemente. Aquellos a quienes la rencorosa bruja había quitado la vida lo habían salvado a él y ahora habían venido por la asesina. Quizás la presencia de Kevin de alguna manera los había estimulado, les había dado fuerzas y ya no deseaban permanecer encerrados en la casa maldita con la que los había destruido. Mientras tanto, la anciana se quedó petrificada y se agarró la garganta con ambas manos. Abría y cerraba la boca, claramente jadeando por aire. Su rostro se volvió carmesí, luego adquirió un tinte azulado. Sus ojos se salían de sus órbitas, sus dedos arañaban su garganta. La anciana gorgoteó y se desplomó en el suelo. «Muerta», pensó Kevin con horror. En ese mismo instante todo volvió a estallar, las puertas se cerraron de golpe, y entonces cayó el silencio. A los pies de Kevin yacía la vecina muerta. Probablemente, cuando llegara la ambulancia, los médicos declararían un ataque al corazón. Ahora no había nadie más en la vieja casa, eso era seguro. Kevin esperaba que los fantasmas que habían morado allí, sedientos de venganza, se hubieran ido para siempre.